El Señor Jesucristo nos exhorta a orar diciendo: venga tu reino. Al Padre Celestial, venga tu reino. Yo creo que la primera vez que prediqué y meditaba sobre esta declaración fue a raíz del asesinato de Miguel Ángel Blanco, allá el 12 de julio del 97. Algunos lo recordaréis, los más jóvenes no, pero recordaréis que aquello fue una conmoción en nuestro país. Miguel Ángel Blanco era concejal del Partido Popular en una pequeña población vizcaína, en Ermua. Tenía 29 años, era hijo de emigrantes gallegos, aunque él ya había nacido en el País Vasco. Trabajaba en una consultoría y un día, jueves, pues varios miembros de la banda terrorista ETA lo secuestraron. Para entonces, teniendo en cuenta el año, probablemente ya habían asesinado alrededor de 800 personas. Finalmente fueron más en aquellos años. Y de hecho yo creo que además en Madrid era algo que estaba muy presente, ¿no? Hubo unos años en los que aquí había atentados demasiado a menudo. Ofelia, mi mujer, por entonces trabajaba en las oficinas de Evangelismo en Acción que quedaba en el centro de una especie de triángulo dentro del cual se producía la inmensa mayoría de los atentados. Y fueron tiempos complicados. Yo creo que seguramente recordáis también aquellos años en Madrid cuando ibas con el coche y parabas en un semáforo. Si delante de ti había un coche de la policía, la tendencia era retroceder unos metros, porque nunca sabías lo que podía pasar, ¿no? Y sin embargo, aquel secuestro fue algo muy especial, porque habíamos ido demasiadas veces, ¿no?, de cómo los terroristas se acercaban a una persona, le disparaban, le mataban, ponían una bomba. Pero este tenía algo peculiar, porque lo secuestraron, pero no le mataron. Le dieron 48 horas de vida. Exigieron al gobierno que mandara a todos los presos de ETA a las prisiones del País Vasco, porque si en 48 horas no lo hacían, entonces sí le asesinarían. Y el paso de las horas hizo que todo el país se conmocionara y se movilizara. Fue la primera vez que también todo el País Vasco se removió y se movilizó, porque parecía inconcebible. No era posible, no podía ser que de una forma tan fría, tan despiadada, o sea, tan mecánica, se asesinara a un joven. Y finalmente lo que sucedió. Así que lo metieron en el maletero de un coche, eso fue un jueves. El sábado, primera hora de la tarde, metieron en el maletero de un coche, fueron a un monte, le obligaron a ponerse de rodillas, le ataron las manos a la espalda y fríamente le dispararon 2 veces. Encontraron el cuerpo todavía con vida, pero murió poco después. Y por todo lo que hubo alrededor, yo creo que aquello es verdad que nos conmocionó a todos. Y a mí, como a tantos cristianos, nos hizo decir: Señor, ven ya, ¿pero qué es esto? ¿Cómo es posible? Menciono este ejemplo, pero podríamos citar cientos de miles, ¿no? Situaciones dramáticas que algunas quizás las habéis vivido y otras pues las habéis visto cerca de vosotros, ¿no? Algunas tragedias muy cercanas, otras de las que vemos en los medios de comunicación, pero que a poquito que tengamos cierta sensibilidad
nos conmociona. Algunas personas prefieren ignorarlo. Recuerdo, asistí a una conferencia en el colegio de médicos. No tenía nada que ver conmigo, pero sí el tema, ¿no? De un filósofo, de una conferencia sobre temas de solidaridad humana, de todo este tipo de cosas. Y era una jornada, así que un descanso, y se montó ahí toda una fila para ir a la cafetería. Y delante de mí había dos jóvenes, no tan jóvenes, ya debían estar terminando la carrera de medicina, y comentaban lo que habían escuchado, ¿no? De sentirse cercano del que sufre, de sentir como propio el dolor de los demás, todo ese tipo de cosas. Y una decía, pues sí, así, si salgo yo y escucho las noticias por la mañana, así salgo yo, luego voy a ir con todo el maquillaje hecho polvo. Yo espero que cuando aterrice en urgencias me atienda otra persona mejor que esta mujer, pero bueno, esa es una actitud, ¿no? Bueno, no quiero verlo. Pero lo cierto es que nos rodean, a veces nos dan de lleno, pero simplemente a poquito que tengamos sensibilidad, uno ve alrededor tal cantidad de tragedias y de dramas. Este verano algunos amigos muy cercanos y algunos familiares míos lo han vivido. Ofelia trabaja en un hospital con niños muy enfermitos, así que lo ve a diario y todos nosotros, ¿no? Y es inevitable preguntarnos por qué Dios, que es Padre de toda misericordia, dice la Escritura, permite que a la gente buena, a los inocentes, a los hijos de Dios, les sucedan cosas terribles. No voy a dar la respuesta, eso ya lo digo de antemano. Pero porque lo cierto es, y quizás esto sería el primer elemento a considerar, aunque nos resistimos a ello, el primer elemento sería considerar que efectivamente Dios en ocasiones sana y en ocasiones libra, pero a menudo, en general, no lo hace. No sé si una palabra, en fin, adecuada para este lugar. Probablemente sí, porque negar la realidad sería una muestra de inmadurez. Claro que Dios lo hace, lo hemos visto. Nos ha sanado y ha cambiado circunstancias terribles y las ha puesto del revés para bien. Pero a menudo no lo hace. Y a menudo las dificultades y las tragedias y incluso las atrocidades, pues ahí están y se dan. Pero siempre, siempre, siempre el Señor nos dice que oremos: venga tu reino. Esa es una oración que tiene un eco también, otra manera de formularse en el libro de Apocalipsis. Ven, Señor Jesús. De hecho, así termina prácticamente el texto bíblico. Ven, Señor Jesús. Maranata, en el idioma arameo. Y lo que yo quisiera esta mañana es compartir con vosotros mi propia meditación, y es que esta es una oración y una esperanza que debemos aprender a hacer nuestra y a mantenerla viva, porque es lo que nos va a permitir vivir esta vida con todas estas situaciones, con una perspectiva de eternidad que nos permita también vivir sólidamente esta vida presente. Esto es lo que quiero compartir, no el misterio del sufrimiento que escapa a todos nosotros. Quizás, como decía, la primera cosa, y yo creo en el poder del Señor y creo en su misericordia y creo en su grandeza y todo eso. Pero la primera cosa que tendríamos que hacer a cuenta de estas situaciones es precisamente, como alguien ha escrito, es abrazar la realidad. No negarla y no camuflarla, sino abrazarla porque está ahí. Lo hemos visto, también los cristianos. Recuerdo el pastor con quien comencé en el ministerio, a veces íbamos al hospital, hacíamos una visita y decía: mira, hijo, ¿ves esto que le pasa a toda esta gente? Pues
Esto nos puede pasar igual a nosotros, porque estamos en el mundo. Nos pertenece, en fin, esta realidad y esta condición. Bastaría recordar el testimonio de los hombres y mujeres del Antiguo Testamento, de los que nos habla la epístola a los hebreos. Bastaría recordar el testimonio del apóstol Pablo, cuando escribe a los corintios y dice, a ver, pero vamos a ver, ¿quién enferma y yo no enfermo? Pero me pasa a mí, como a cualquiera de vosotros. Lo que tiene que ver con la vida y con las circunstancias, pues también las sufrimos nosotros. Y bastaría además mirar a nuestro alrededor. Así que, en lugar de negar la realidad, mejor eso. Escribía hace poco este psicólogo, Josep Araguás, un libro a propósito sobre todo de la soledad, pero lo que dice vale para todas las situaciones. A cuenta de este abrazar la realidad, dice, pues yo, por abrazar entiendo aceptar de forma plena aquello que nos toca vivir, sin disimular, ni huir, ni autocompadecerse. Esta es la vida. Esto es lo que hay, junto con cosas muy preciosas, pero esto es lo que hay. Y tal vez el Señor en su poder y en su voluntad nos librará de algunas, pero el contexto en el que nos movemos y del que somos parte es el que es. Nunca en el Evangelio encontramos ninguna palabra que nos permita cerrar los ojos a la realidad limitada y sufriente de esta vida. Él mismo la experimentó, sus discípulos la experimentaron, los cristianos del primer siglo la sufrieron y así generación tras generación. Así que la primera cosa será por reconocerlo. Y dice este autor que esta aceptación lo que implica es, por un lado, reconocer un profundo sentido de vulnerabilidad. Siempre, no quiero ser agorero para los más jóvenes quizás, pero siempre habrá aspectos en nuestra vida que no nos gustarán. Siempre echaremos en falta elementos que otros disfrutan y que nos gustaría tener, pero a los que no alcanzamos. Y siempre careceremos de realidades que anhelamos. Esa es la condición de esta vida. A la vez, dice también, con un sentido de valor interior, por todo lo precioso que tenemos y que hay en nosotros. Porque eso también es cierto, que a veces no somos del todo justos. Mi vida es un asco. Nunca la vida de nadie es un asco. Hay dramas terribles en la existencia a veces de las personas y hay elementos tremendamente valiosos y positivos si se saben ver. Este pastor que os citaba decía también, nadie te amarga la vida, te la amargas tú. Cuando te vuelcas sobre tus heridas, sobre tus faltas, sobre tus carencias o sobre tus tragedias, pero eres incapaz de abrir los ojos a la realidad que también forma parte de tu existencia y que es mucho más positiva. Así que ese sentido de vulnerabilidad, el reconocer nuestra condición y las carencias de la vida, aceptar también aquello de positivo que Dios nos da y sobre todo, porque hasta ahí quizás muchas personas lo podrían participar, pero sobre todo, más que todo eso, un sentido de trascendencia, creyendo que nuestra vida tiene una proyección eterna que va más allá de nuestra realidad presente. Y eso, que aquellos que no son creyentes no lo tienen, no lo experimentan, no participan de ello, eso, en alguna medida, no sabría medirlo, pero desde luego, en alguna medida le falta al pueblo de Dios. En alguna medida, ese sentido de trascendencia, esa perspectiva de futuro, esa perspectiva de eternidad, que da sentido al presente, eso falta en el pueblo de Dios.
Y cuando las circunstancias se ponen cuesta arriba o se hacen realmente dramáticas, nos estremecemos exactamente igual que aquellos que no tienen esperanza, dice la Escritura. Así que nosotros sí, aprendemos a aceptar la realidad, pero lo hacemos con la fortaleza que da saber que el reino de Dios ya está entre nosotros, que ya ha venido con la venida de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Y eso cambia la perspectiva de todas las cosas. Está llamado a cambiar la perspectiva de todas las cosas. Y sí, desde que el Señor Jesucristo estuvo entre nosotros, pues diríamos que aquellos 4 jinetes del Apocalipsis, que simbolizan todas las tragedias y las catástrofes y las miserias, esos jinetes generación tras generación siguen cabalgando. Y la humanidad sigue sufriendo. Y sería fácil caer en la desesperanza de aquella declaración de Eclesiastés: nada hay nuevo debajo del sol. Y siempre dolor, y siempre drama, y siempre tragedia. Dice el texto: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y vi las lágrimas de los oprimidos, y no tenían quien los consuele. La fuerza estaba en mano de los opresores, y para ellos, para los oprimidos, no había consolador. Pero Jesús ha venido. Hay algo nuevo. ¿No? Nada hay nuevo debajo del sol. No. Hay algo nuevo. No algo mejor. Bueno, esto, hombre, también la humanidad ha ido avanzando, va mejorando, se va remodelando. No, esto es algo nuevo, diferente. No es un arreglo, no es un apaño, no es un avance, no, es otra cosa. Algo diferente, completamente distinto a todo. Algo impensable. Algo, desde luego, imposible de fabricar por nosotros mismos. Es como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Es la novedad de Dios para la humanidad. Siempre será así, siempre será igual. Siempre habrá lágrimas. Un momento. Hay algo que ha entrado en la humanidad y que tiene que ver con la respuesta de Dios al dolor y a la desesperanza. Es una palabra pronunciada por Dios en Jesucristo, paradójicamente, en la cruz. El varón de dolores. Él tiene algo nuevo que decir. Y con él ha irrumpido el bien, el amor, en medio de este mundo marcado por la injusticia, por el dolor, por la miseria, de tantas maneras. Ha venido, pero ya sabéis, todavía no es definitivo, porque a nuestro alrededor siguen pasando cosas terribles y porque a veces nos pasan a nosotros. Y por eso también la promesa del regreso de Jesús. Ya lo sabéis, dice el texto bíblico con esas imágenes tan gráficas, ¿no? Porque esa primera venida fue simbólicamente en forma de cordero, ¿recordáis? Indefenso, débil, entregado en mano de sus verdugos. Pero la segunda venida no será en forma de cordero, sino en forma de león, porque es el Señor, porque tiene la última palabra, porque es poderoso, porque la victoria le pertenece, porque ante Él toda potestad, toda autoridad se va a someter para establecer una victoria, la victoria del reino de Dios, que será definitiva y que será eterna. Y cuando eso, además de creerlo, de confesarlo o de predicarlo, eso comienza a formar parte de nuestro interior. Eso nos da como un nuevo filtro a nuestra mirada y a nuestro entendimiento. Y las cosas comienzan a tener una perspectiva diferente. No solemos decirlo así, porque es una cosa muy teórica, pero nuestra comprensión de la historia no es
para nosotros como cristianos la historia no es un caos, un desastre que no sabemos si mañana irá mejor, peor, yo qué sé, si a este loco le dará por dar el botón de las bombas nucleares y al otro no sé qué historia de un virus, a saber qué va a pasar, ¿no? No estamos a merced del caos, ni de la casualidad, ni del azar, ni ninguna otra cosa. Y tampoco, no es verdad. Nosotros, nuestro entendimiento de la historia no es aquello del mito del eterno retorno, ¿no? Y venga y otra vez lo mismo, otra vez lo mismo, otra vez lo mismo. Así comienza Eclesiastés, ¿no? Los ríos van al mar, luego el vapor, suben, vuelve a llover, vuelve a empezar. Siempre lo mismo. No, nosotros no creemos eso porque el reino de Dios ya ha venido en Jesucristo. De manera que la historia tiene todo un recorrido lineal que apunta hacia una culminación. Esa culminación está en manos de Dios y del Cordero, del Señor. La fe cristiana no es escapista, no es verdad, no es una fe pensada para los débiles, los cobardes, y que les da un consuelito para que aguanten aquí como sea, pero luego ya irés al cielo. Eso no es verdad, eso es una parodia infame o una señal de ignorancia de quien lo puede decir. No es escapista en ningún sentido, pero sí es verdad que solo alcanza sentido pleno con la perspectiva de eternidad. Y si le quitamos eso, no queda nada. Eso sí es verdad. El anuncio y la esperanza del regreso del Señor Jesucristo, de la venida plena del reino de Dios, es decir, del reinado de Dios y de la voluntad de Dios sobre toda realidad, eso está en el centro del Evangelio. No es un tema, escribía un teólogo del siglo pasado, no es un tema, es el tema que domina a todos los demás. Y si olvidamos esto, escribía él, eso, entonces se rompe la piedra angular sin la que todo se desintegra. La fe en Jesús, sin espera de su venida, decía él, es un cheque que no se cobra nunca. No es nada. No es nada. Porque al final, si todo tiene que ver con esta realidad, y si este Jesús no es capaz de cambiarlo ahora, y no hay otra cosa, y no hay más, esto es un fraude. Podríamos decir como de la esperanza de resurrección, que va de la mano, lo dice el apóstol Pablo, es que si no hay tal cosa, entonces nuestra fe es vana. Somos los más dignos de lástima de la gente, pues que somos los más ingenuos. Estamos muy confundidos. Por eso él reafirma, pero Cristo ha resucitado. Y esta oración de venga tu reino, que va de la mano de esta otra de ven Señor Jesús, por eso simboliza, todos los estudiosos, en fin, insisten en que esa fue una oración realmente central en la iglesia primitiva, era la afirmación en medio de las dificultades, las minorías que eran, los sufrimientos, las persecuciones, era la afirmación de que la esperanza prevalecía, porque el reino de Dios que había venido terminaría por hacerse prevalecer por completo. Tanto era así, tan fundamental era esta oración, que aún se repetía en ese momento central también de las celebraciones cristianas, que era la participación en la mesa del Señor. Lo leemos a menudo, no sé si siempre somos muy conscientes de esa declaración al final. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, haced esto en memoria de mí. Hasta que el Señor venga. Hasta que el Señor venga. Hay un elemento ahí tremendamente poderoso que sí, la iglesia primitiva vivía con mucha rotundidad, con mucha firmeza y que permitía asentar todo lo demás y que no siempre está igual de asentado. Una fe, decía este teólogo, una fe en Cristo sin esperanza de su regreso es como una escalera en el vacío. Y por eso Apocalipsis, que a algunos les da como miedo, ¡ay, qué cosas más feas! Otros, se frotan las manos porque se presta a todo tipo de conjetura y de tonterías a veces, de todo tipo de disparate, pero Apocalipsis fundamentalmente es, y por eso está al final de la Escritura, no como lo último por si acaso llegamos, sino como el elemento
capital que da sentido a todo lo demás. La afirmación de la esperanza. Todo el libro, no solo el último capítulo, todo el libro, especialmente los últimos capítulos, pero esa declaración de un cielo nuevo y una tierra nueva. Que no son meramente palabras de consuelo personal o las más adecuadas para repetir en un funeral. Es que describen el reino eterno de Dios al que el Cordero nos ha dado acceso gratuito por su sacrificio en la cruz. El reino de Dios. El reinado de Dios. El reinado de la voluntad de Dios. La victoria definitiva. Hoy a algunos puede casi sonar a chiste de mal gusto, pero la victoria del bien sobre el mal. La victoria de la pureza sobre la suciedad. La victoria de todo lo noble sobre toda forma de miseria. La victoria de la justicia de Dios sobre toda forma de justicia, porque Dios es justo y ama la justicia, dice la Escritura. La victoria de la misericordia. Y porque Cristo ha resucitado, creemos que definitivamente un día serán derrotadas la muerte y el pecado, el sufrimiento y la injusticia, no como una esperanza vana, ilusoria, infantil, sino como la palabra comprometida del Dios Todopoderoso que es suficiente para hacerla posible y para hacerla real. El día de la culminación del proyecto de Dios, que era un proyecto de amor, proyecto de misericordia entrañable. Y ese día, dice la Escritura, le veremos. Y dice el apóstol Juan que en esa contemplación seremos transformados y seremos como Él es. Porque la miseria y la injusticia y lo vergonzoso y lo sucio no solo está a nuestro alrededor, lo llevamos dentro, va a nosotros. Pero también nosotros seremos transformados. Dice Apocalipsis, siempre me hace sonreír cuando leo ese pasaje, ¿no?, de la Jerusalén celestial, donde se dice que todo será brillante, luminoso, limpio. Y fíjate, dice, y allí no habrá templo. Y anda, ¿y por qué esa mención, no? Pues claro, porque los templos, todo este elemento religioso, de alguna manera es como una mediación, ¿no? En fin, para acercarnos. Pero allí no hará falta, porque le veremos cara a cara. Entonces, ¿a qué templo? Ni nada. De hecho, es posible que no haya ni pastores. Ya no, ahí está. Dice el texto, porque el Señor estará con ellos. Esa esperanza futura es lo que tiñe de vida la vida presente. Por eso la fe cristiana no es escapista. No. Porque fortalece y da una perspectiva nueva para esta vida, para todo el cosmos y para nosotros. Y sea que Él aparezca en su segunda venida, sea que yo vaya a Él en mi muerte, eso es verdad. Y mientras tanto, pues oramos, Señor, venga a tu reino. Porque, y no es una visión fatalista de la vida, a mí no me ha ido, francamente, hasta hoy nada mal, no tengo muchas cosas, apenas ninguna de las que quejarme, ¿no? Pero esta vida, queridos, no da para más. No quisiera sonar, sí, de forma lamentable, ni menos, pero esta vida da para lo que da. Y uno, a base de ver, pues ya sabe que da pues para lo que da, ¿no? Y no nos hacemos falsas ilusiones ni de paraísos terrenales, ni cosas parecidas. Así que orar, venga a tu reino, es orar, Señor, ven, Maranata. Y de hecho, seguimos orando por la paz, por la justicia social, pero estas oraciones están identificadas también con la venida de Jesús,
Y es un clamor por la liberación de nuestro propio pecado, de la condición de este mundo. Es un clamor, por cierto, bienaventurado. Esta oración es bienaventurada porque es la oración de los que lloran, la oración de los mansos, la oración de los que tienen hambre y sed de justicia, la oración de los misericordiosos, la oración de los que hacen la paz, la oración de los que padecen persecución por causa de la justicia. Así que oramos. Venga a tu reino, Señor, venga a tu reino. Ya, ven, Señor Jesús. Y además lo anunciamos el reino. Porque hay un anhelo y un clamor en esta humanidad a la que esta realidad del reino de Dios da respuesta. Habla el profeta Zacarías de los prisioneros de esperanza. Se refiere a la condición natural de esta humanidad, prisioneros de esperanza, atados sin esperanza ninguna. A mí me gusta pensar en esos términos acerca de la humanidad, que sí, que es pecadora, que es depravada, que sí, ya lo sé. Pero es una humanidad sufriente. A veces decimos, el Señor nos envía a predicar. Bueno, el Señor nos envía a amar y por eso predicamos. Hay personas que aman más la predicación que las personas a las que les predican. Hay personas que aman más el ministerio que las personas a las que se dirige el ministerio. Yo creo que eso está desenfocado. Y cuando miramos a nuestro alrededor la condición de la humanidad, cuando miramos a nuestro alrededor la condición de nuestros vecinos, de los compañeros de trabajo, de los que están a nuestro lado, entonces, si la expectativa del reino es una convicción que hemos comenzado a vivir, pero ¿cómo no hablarles del reino? ¿Pero cómo no compartirles esta misma esperanza? Esto es más que un deber de ves y tal, y 4 veces a la semana da un testimonio, un tratado, por favor. ¿Qué forma de pisotear el Evangelio y de pisotear a la gente? Es otra cosa. Es el paladeo, siquiera inicial, de la belleza del reino, que ante cualquiera que está a nuestro lado, que gime, demanda de nosotros que se lo contemos. Por cierto, una cosa es contar y otra cosa es cantar, ¿no? Una cosa es anunciar el reino y otra cosa es mostrarlo en nuestra vida. ¿Cómo enseñaba? Escribe alguien, ¿no? ¿Cómo enseñaba Jesús? No como catedrático, ni como escriba, ni como maestro de la ley, ni como profesor de ética. Enseñaba viviendo. Enseñaba lo que vivía. Venid y veréis. Viviendo y conviviendo. Y así la Iglesia, ¿no? La Iglesia como tal, en su ministerio, cada uno de nosotros, así como cada vez me gusta más esa idea, ¿no?, de la levadura, del fermento, ahí, una cosita insignificante, de hecho no se percibe, pero... Y además cuando crece la masa, ¿os dais cuenta? Cuando crece la masa no crece la levadura, crece la masa. Cuando la sal hace su función, lo que sabe mejor es el alimento, no la sal. De hecho, si lo que se nota es la sal, ya la hemos estropeado. Eso a mí me parece muy, muy sugerente porque me parece muy subversivo. Pero esa es la llamada de las semillas de mostaza, ¿no?, de cada uno de nosotros, comunicando la belleza del reino a través, con toda imperfección, pero a través de nuestro vivir. Así que oramos por el reino y anunciamos el reino y lo vivimos. Es que si no, qué pobre, ¿no? Lo vivimos. Y por eso, como hemos empezado a gustar del reino de Dios, pues como dice el apóstol Pablo, buscamos esto, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que
llena los pulmones de aire fresco, ¿no? Y el corazón de algo bueno y la mente de cosas que merecen la pena. Que hay mucha miseria en el mundo, pues sí, lo sabemos, tampoco necesitamos rebuscarla y removerla, ¿no? Nos exhortamos unos a otros a buscar todo lo que corresponde al reino. Y frente a un vivir que a veces ni siquiera es pecaminoso, ¿no? Pero ese vivir tan superficial, alguien lo llamó la vida del mediocre satisfecho. Eso. Con eso se conforma, con nada. Con lo superficial, con todo eso que luego viene un soplito y se lo lleva, un dato alarmante en el último análisis de sangre y ya nos hace temblar las piernas y todo se desmorona y todo se viene abajo. En lugar de tanta superficialidad, vivir conforme al reino de Dios. Y eso en buena medida tiene mucho que ver con vivir para otros también. Hace poco leía este texto de Joaquín Yebra, hablando de la iglesia primitiva, ¿no? Dice, la fuerza de aquel movimiento del Espíritu de Dios radicó en su práctica de amor incondicional, en la práctica, especialmente para con los empobrecidos y oprimidos, asumiendo el drama humano desde la práctica del amor, no desde una fe reducida a creencias dogmáticas. Y todo vivido en medio de persecuciones, torturas, humillaciones, partiendo del sacrificio de Jesús de Nazaret en la cruz como telón de fondo. Así que termino. Comenzamos recordando algunas de las tragedias horribles que hemos visto y de las que todos tenéis en mente, cosas terribles, cosas tan dolorosas, en un sentido también tan injustas, ¿no? Y para estas personas que sufren, nuestra palabra tiene que ser que vivan ese dolor, que iba a decir que habrá que asumirlo porque así viene, ¿no? Pero que lo vivan de la mano del Padre, que se conduele contigo. A veces es cierto, ¿no? Llegan estas cosas, nos parecen tan terribles, tan injustas, tan de todo, que le volvemos la espalda a Dios. Le volvemos la espalda a Dios. Y además pensamos que claro, ¿qué otra cosa? No, nos ha fallado. Pero fíjate, después de cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y después de cuando llegaron todas las noticias acerca del Holocausto, de los judíos, aquella cosa imposible de calificar, de millones de personas asesinadas. Entonces los teólogos, tanto cristianos como también judíos, decían, y claro, ¿cómo acercarnos a Dios después de estas cosas? Y entonces tuvieron que recordar que muchas de las personas que pasaron por aquellos campos, y eso es literal, morían, y dicen estos pensadores, ¿no? Morían recitando la Shema Israel o el Padre Nuestro, orando. Así que estas cosas terribles, es verdad, podemos vivirlas de espaldas a Dios o podemos vivirlas agarrándonos de Dios. Agárrate de Él. Yo no puedo decir que esto que sufres va a pasar o que no va a ser o que esa amenaza no se va a cumplir. ¿Cómo voy a decir eso? Es más, a la luz de la realidad es posible que sí, que caiga sobre ti, pero entonces agárrate de Dios, de Él, de lo que Él puede hacer ahora contigo y de la expectativa del reino de Dios. Venga tu reino, venga tu reino. Hoy vivimos sostenidos por la misericordia entrañable de Dios. Se dio por nosotros, eso es un hecho objetivo, no hay que dudar acerca de lo que Dios piensa de nosotros o siente por nosotros. El Hijo de Dios murió en la cruz, allá a los alrededores de Jerusalén. Y murió para hacer posible que tengamos acceso ahora a la presencia y al reino de Dios.
Así que, claro, vivimos sostenidos en la convicción de que somos amados. Y ante el futuro esperamos su segunda venida, nuestro encuentro personal con Él. Quizás a través de nuestra muerte, para acercarnos a su presencia, quizás venga Él, pero en cualquier caso eso significará la culminación del amor misericordioso de Dios para con nosotros y el establecimiento definitivo de su reino. Apocalipsis lo dice tantas veces. Una de las imágenes que ofrece, dice el capítulo 19, oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decían aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Ese es el grito que un día será pronunciado como expresión de realidad palpable y que hoy declaramos como elemento de esperanza hacia el futuro que da sentido y orientación a nuestro presente. Y por eso, mientras tanto, nos alentamos en esta esperanza y oramos no solo cuando la cosa se ponga oscura, sino como un elemento central de nuestra fe, de nuestra fortaleza y de nuestra esperanza. Venga a tu reino, Señor. Sí, Señor Jesús, ven pronto.